Nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Patricia Galeana, quien esta noche nos visita para platicar acerca de lo que ha ocurrido a lo largo de este año, lo que se ha realizado en el 2015 por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que hay muchas actividades. Patricia, bienvenida, es un gusto tenerte. Con frecuencia hablamos acerca de lo que hace el INERM en torno a foros, conferencias, los sábados de cine, publicaciones que son muchas. Ahora ha habido varias efemérides importantes a lo largo del año y un tema que me parece fascinante, que es la recuperación del valor histórico de las mujeres como forjadoras de pasajes y de pues una constante a lo largo de nuestra historia, que yo creo que es algo muy, muy novedoso de tu gestión. Gracias, Laura. Pues me da muchísimo gusto estar contigo otra vez Sí, y con su público. La verdad es que el INERM, bueno, es una institución que se dedica fundamentalmente a difundir la historia que nos constituye como nación y pues sí, se había dejado de lado la historia de las mujeres. Entonces, pues hemos desde luego publicado una serie de obras sobre la Revolución de Independencia, en particular de Morelos. De Morelos publicamos desde la obra dedicada a Morelos en el arte, de la doctora García Barragán, Morelos y su liderazgo, que es una selección de los textos de Ernesto Lemoine, sin duda el mejor biógrafo que ha tenido Morelos, y una biografía para niños de Morelos, escrita por Silvia Molina. De la Reforma, bueno, pues hemos publicado las ideas de Ocampo, el sitio de Puebla, y de la Revolución y en particular de la culminación del movimiento revolucionario, que es la Constitución que nos rige y de la cual vamos a celebrar un centenario. 2 años ya está esto. Hemos publicado una serie de libros, obras clásicas que estaban agotadas, obras nuevas, y también incorporé la Revolución de las Mujeres, que cuando les decía en el instituto que íbamos a sacar un libro sobre la Revolución de las Mujeres, me decían, ¿y cuál es esa? O sea, entonces sí, creo que se ha hecho una obra editorial pues interesante, atractiva, y nos interesa sobre todo atraer a los jóvenes, porque tenemos esa preocupación de que nuestros jóvenes están reprobando ahora historia más que matemáticas, lo cual pues nos parece gravísimo. Pero existe un cierto enfoque, ¿no? Decir, no, que aprendan mejor matemáticas, porque eso es lo más... Bueno, sí, claro, siempre se considera que duro, lo difícil, fundamental, además. bueno, pues es conocer el lenguaje que hablamos, es saber escribir y hablar bien el español, y también el lenguaje matemático. Pero la historia y en general, pues las ciencias sociales, las humanidades, son una parte fundamental de la formación de un joven. Entonces, a veces que se dice que son puras fechas y nombres, pues no, es que yo creo que no se los estamos sabiendo dar como me lo dieron a mí mis maestras, que era una maravilla. Y la verdad es que nuestra historia es apasionante. Entonces, pues damos cursos también. Hemos dado cursos de historia de las mujeres. Este año dimos un curso de historia de las mujeres, historia constitucional, en preparación a lo que vamos a trabajar el año entrante. La Constitución del 17. Exactamente, vimos la Constitución de 14, la Constitución de 24, la Constitución de 57, también los estatutos de los imperios, el reglamento y el estatuto, las constituciones centralistas, y esto pues lo hemos hecho en diferentes formas, cursos, exposiciones y también pues conferencias. Tenemos los trabajos que hacemos de difusión a través de redes sociales y del Diario de la Historia, que espero que les esté llegando, pero todos los días mandamos el Diario de la Historia a través de los celulares para que vayan ¿Y cómo puede recordándose. uno suscribirse ¿Es una aplicación? Es una aplicación, pero en principio los vamos a poner a todo mundo Sí, por favor. En el directorio. Ajá. Y métanse a nuestra página, en la página web de iner.gov.mx. Ahí están todos los datos para que reciban las efemérides cotidianamente. Esto me parece muy interesante, ir calentando motores desde ahorita para
ya no en 2, en un año estar conmemorando el centenario de la Constitución y también sus trabajos. Aquí un ejemplo de lo que nos platicas, Patricia, un hermoso libro que reúne 34 investigaciones de un hombre que se ha consagrado a nuestra historia de manera particular al de la insurgencia y en efecto nos los da de una manera tan digerida, tan rica, con unas imágenes hermosas y en un momento crucial para hablar de Morelos, 250 años de su natalicio, 200 ya también de su partida, que todavía habrá actividades hacia el cierre de este año. Así es, nosotros pusimos varias exposiciones sobre él, desde los sentimientos de la nación, desde luego de la Constitución, de sus campañas militares y de la prisión y muerte, que es la que está presentándose ahorita en la sede del INERM. Y además de los cursos, conferencias y demás, sacamos estos 4 libros en torno a Morelos, una antología donde están todos sus documentos, la obra que tienes en las manos del maestro Ernesto Lemoine, es una selección porque él escribió muchísimo sobre él, entonces sacamos pues todo lo mejor en cuanto a que daba una idea más completa del personaje, y también Morelos en el arte, que es una investigación que nunca se había hecho de todas las representaciones de Morelos, desde el primer cuadro que le hicieron en Oaxaca hasta los últimos pues grabados, murales que se han hecho de este personaje pues señero en la historia de la independencia de México. No solo de México, logró conquistar allende de nuestras fronteras también a varios pensadores, a varios dirigentes, a varios militares que les hubiera gustado tener en sus ejércitos por lo menos a un Morelos. Bueno, sí, claro, esto se dice que Napoleón señaló y bueno, es que en realidad es impresionante su intuición militar, sin haber tenido nunca ninguna preparación. Él acostumbraba a mover. Ortega era. Sí, movía magistral. a sus ejércitos en la noche, en forma zigzagueante. Entonces los realistas nunca sabían por dónde iba a atacar. Por eso pudo tener pues éxitos tan importantes, o sea, como lograr tomar Acapulco, como le había pedido Hidalgo, y también llegar a Orizaba, con lo cual interrumpió la comunicación de la Ciudad de México y de Puebla con Veracruz. Además de toda la zona de Tecpan, que actualmente es el estado de Guerrero, de Oaxaca, que era una provincia muy rica. O sea, llevó a su culminación a la lucha insurgente y por esa intuición militar pues pudo hacer lo que Hidalgo pues no le alcanzó la vida para hacer, el Congreso de la Anáhuac, que dio a México su primera constitución. Al escucharte platicar y al evocar todas estas imágenes de nuestra historia, me parece una incongruencia que los jóvenes se estén alejando de algo que es tan hermoso, tan apasionante, tan vivo. Pero yo creo que nosotros tenemos la culpa, los historiadores. Ay, que no me estén viendo muchos colegas porque se van a enojar conmigo. Pero es que hemos llegado a una especialización, a veces a una fragmentación, que a los jóvenes les cuesta trabajo asimilar. Hay que darles los procesos en forma más amena. Y bueno, por eso uno de los logros de este año es que establecimos la especialidad para la enseñanza de la historia con la Universidad Abierta y a Distancia, en donde se pueden inscribir todas las maestras y maestros de primaria, de secundaria e incluso de preparatoria, porque damos una actualización en los conocimientos de la historia, nuevos materiales didácticos, precisamente porque tenemos que entender el nuevo mundo de los jóvenes que están todo el tiempo en las redes y demás y poder utilizar su mismo lenguaje para estar en comunicación con ellos. Entonces se está pensando en segmentos de la población de manera muy específica, porque ahí están los niños, están los jóvenes, o desde luego población abierta, pero está el segmento de las mujeres también, que es una valoración que tiene que ver con la identidad y esta búsqueda de equidad de género. Y yo creo que en ese sentido también es muy interesante el trabajo de divulgación que se hace a través de programas de radio, que se realizan con el Instituto Mexicano de la Radio, con el IMER y el INERM. El IMER, de divulgación. IMR. Que bueno, entre otras cosas, el IMER tiene a su cargo la hora nacional, que yo creo que con los años se ha transformado en una hora en la cual
hay contenidos muy diversos y que yo creo que está entrando en esos recovecos que no se había hecho de la historia, que se tenía miedo de que pudieran ser aburridos, ¿no? Bueno, a nosotros nos dio mucho gusto. Yo me propuse con esta responsabilidad, que además pues, es un honor para mí dirigir el instituto que fundó mi maestro. El maestro Salvador Azuela fue el que me enseñó Revolución Mexicana a mí, y él dirigió el instituto 30 años. Así que imagínate qué responsabilidad. Y quisimos recuperar pues una de las funciones sustantivas que tiene el instituto, que es ser órgano de consulta para el gobierno federal en materia de historia. Entonces nosotros hacemos las cápsulas de la hora nacional, también para el diario oficial. ¿En Radio Educación? En Radio Educación tenemos nuestras actividades, se difunden gracias al apoyo de Radio Educación, y en el IMER tenemos 4 programas. Uno que es Conversaciones sobre Historia, que fundó Gastón García Cantú y que después siguió Javier García Diego, y que ahora se va a dedicar justamente a hablar de los constituyentes, las biografías de los constituyentes, la Constitución. Y otro programa que es Historia de las Revoluciones de México, que yo conduzco, y también tenemos el de los historiadores de México, que es donde van los historiadores a hablar de sus nuevas investigaciones, y el de Historia de las Mujeres, en donde se rescata esta pues, historia que había sido olvidada y que es una riquísima beta de la historiografía para realmente tener una visión integral. En la historia social se estudia lo mismo, lo que les pasa a las mujeres y también a los niños. Entonces es una sí, porque nueva a veces pareciera que perspectiva. no ha habido niños en la historia y uno escucha en los medios, que programa especializado en niños, cuando forman parte de la dinámica claro, social. Y en los movimientos revolucionarios participaron. Nada menos Morelos, pues formó para el sitio de Cuautla el grupo de emulantes, en donde participaba inclusive su hijo para, pues tocaban los tambores y demás para hacer ruido y no dejar dormir al ejército realista que los tenía sitiados, por decir un ejemplo. Pero esta nueva perspectiva de la historia nos da la visión no nada más de la dirigencia. En realidad, cada corriente historiográfica va enriqueciendo a las demás. O sea, pues la historia política es indispensable y siempre se seguirá haciendo y estudiando, la historia económica, pero la historia social, la cultural y la de género son vetas nuevas que ahora estamos trabajando. Pues lo celebramos, te agradecemos la presencia y de verdad consulten y dense una vuelta a las instalaciones del INERM, vale la pena visitarlo, recorrer esas exposiciones y ahorita estaremos muy al Prisión y pendiente. Muerte, para que no se lo Sí, pierdan. De Morelos. De Morelos. Y el próximo año los vamos a estar siguiendo y dando lata. Por favor. Para abrir este espacio también y estar muy al pendiente de Y lo que les aviso que tenemos una librería, la librería Salvador Azuela, para rendir homenaje a nuestro fundador, en donde pueden encontrar todas nuestras publicaciones. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades y un excelente año para todo el mismo. equipo del INERM. Para ustedes también, que sea de salud y realización. Y revoluciones positivas. Así es, porque hay revoluciones pacíficas también. En efecto, muchas gracias.